buenas tardes, daremos inicio al tan esperado especial del fascismo, donde les contaremos toda la verdad e iremos paso a paso de la fundación, consolidación y expansión del fascismo. Bienvenidos. El fascismo configura el nuevo orden mundial a medida que genera nuevas ideologías que más adelante ayudan a la consolidación de nuevos movimientos de orden autoritario, como lo fue el nazismo, que junto a este llevaron sus ideales al extremo, originando la Segunda Guerra Mundial, uno de los eventos más trágicos y trascendentales de la humanidad. Factores tales como estado inoperante, crisis económica y tensión social causados tras la Primera Guerra Mundial fueron fundamentales para que los italianos buscaran una nueva vía, dando así origen al fascismo. Al finalizar la Primera Guerra Mundial se desarrolló una crisis económica que lleva a una tensión social. Además, el estado inoperante generó una población desconfiada y descontenta. Esta situación conlleva a que se busque un nuevo sistema y el fracaso del anterior. La guerra dio como resultado una crisis económica, la cual se manifestó en desempleo e inflación. Como dijimos anteriormente, la crisis económica llevó a una tensión social, la cual se vio manifestada en huelgas obreras, revueltas campesinas y de las clases bajas, así como en la ocupación de fábricas y tierras. Asimismo, la Primera Guerra Mundial también dio pie para que se desacreditara el sistema de la monarquía liberal y junto a ella el sistema parlamentario. Cuando este sistema falló, se vio una inestabilidad política tras la pérdida de apoyo de partidos tradicionales y un aumento de los partidos en masa. Además, surgieron movimientos socialistas que estaban a favor de la ciencia, la razón, el progreso, la educación y la libertad. Se hizo presente la falta de identidad nacional, la cual fue causada por la reciente pérdida de territorios coloniales y resentimientos nacionalistas por los tratados de 1918 y 1920. Benito Andrea Mussolini, nacido el 29 de julio de 1883, fue un político italiano y líder del Partido Nacional Fascista. En sus inicios era promotor del socialismo, sin embargo, un cambio de actitudes le costó su puesto en el Partido Socialista, por lo cual creó el Partido Nacional Fascista en Italia en 1919 completamente derecha, cuyo símbolo era el fascio republicano, que es el símbolo que indica la contraposición a la monarquía y la democracia liberal. Además, representa la unión, grandeza y destino de la nación italiana. Fue creando pavor entre sus oponentes políticos, y así su influencia y poder fueron aumentando. Tras la caída de su régimen fue ejecutado en 1945. Sin embargo, Italia había sido liberada por los aliados desde junio 4 de 1944. Paz y Combatimiento fue un grupo armado y violento que usaba el miedo como fin para controlar las masas. Por medio de la marcha sobre Roma y la unión de las fuerzas del Estado, Mussolini sube al poder en el año 1922. Se puede evidenciar la capacidad que Mussolini tenía para movilizar las masas por medio de la marcha sobre Roma. Se implementó el sufragio universal y se fundó el Partido Comunista y el Partido Nacional Fascista. Se usa la religión como medio para manipular las masas, a pesar de que los líderes políticos estén en desacuerdo con esta. Hay corrupción política y abuso por parte de la Policía Nacional, e incluso se rehúsan a hacer cumplir sus propios derechos civiles, a raíz del patriotismo. Mussolini se convierte en la encarnación suprema del poder político. Los cambios territoriales que se vieron durante esta etapa del fascismo fueron la ocupación de fábricas y tierras y la imposición del nacionalismo. Se propone instalar una economía dirigida, lo cual significa que existía una fuerte influencia sobre los sectores económicos por el Estado. Se aseguraba el salario mínimo a los trabajadores, se trasladaron servicios e industrias a las organizaciones proletarias, se instauraron fuertes impuestos sobre el capital y a las órdenes religiosas se les confiscaron sus bienes. Mussolini impuso el saludo romano, el cual era señal de que toda la población estaba bajo su régimen fascista. Se garantizaban jornadas de 8 horas. El Estado empieza a defender y fomentar sentimiento, tradición y voluntad nacional. Además, el Partido Nacional Fascista se encargaba de controlar la relación entre las clases sociales, prohíbe la huelga de los servicios públicos y también reconoce la importancia de la propiedad privada. Se crea una huelga general de los socialistas. Se pasa de un régimen liberal a una dictadura fascista. No se permiten ofensas o atentados en contra de Mussolini o sus ideales. Tratan de erradicar las minorías, como lo son las políticas, las religiosas y las raciales. A raíz de la marcha sobre Roma se evidencia la capacidad de Mussolini para movilizar masas, cuya población mayormente era joven. El régimen fascista resuelve el problema que tenían con el Vaticano en 1870 por medio de los pactos de Letrán, el cual les garantizaba la paz a ambos territorios y este fue firmado por Mussolini y el cardenal Gasparri. Por otro lado, se propone un pacto de consolidación entre Italia, Francia, Gran Bretaña
y Alemania, pero este no se llevó a cabo por la actitud de rechazo que tenían los alemanes. El corporativismo estatal italiano fue un sistema organizativo que ponía a la comunidad como base de la sociedad. Además, había una relación simbiótica entre los líderes políticos y las grandes empresas, ya que estos ponían a los líderes en el poder. También indemnizaron al Papa con una gran suma, tratando de reponer todas las pertenencias que fueron confiscadas desde la ocupación de Roma en 1870. Cuando el fascismo tomó un carácter corporativista, se aprueba la Ley de Defensa del Estado y las leyes fascistísimas, las cuales fueron obra de Alfredo Rocco, quien era el ministro de Justicia procedente del Partido Nacionalista del momento. Entre estas estaba la reinstalación de la pena de muerte, la ruptura definitiva de los partidos políticos, el cierre de algunos periódicos y la implementación de un tribunal especializado en los delitos políticos junto con una policía política y la implementación de la obra, la cual era una obra voluntaria de represión antifascista. También se creó la Subsecretaría de Prensa y Propaganda, cuya función era difundir símbolos del Imperio Romano y los nombres de los líderes fascistas. También se cambió el sistema electoral, el cual ahora eran unas elecciones fraudulentas que se basaban en un plebiscito sobre una lista que brindaba el Gran Consejo Fascista, el cual ahora era el órgano supremo del poder del Estado. Además, se controlaban los grupos sociales y la economía por medio del Consejo Nacional de Corporaciones. Se formó un gobierno totalitario, el cual es ejercido por Mussolini, donde se ignoraban los derechos civiles de la comunidad. Había propaganda masiva aduladora del duce, que quiere decir guía, lo cual ayuda a intensificar la imagen heroica del mismo y reunir las masas. Por medio de la Carta del Trabajador se establece que la huelga es ilegal y solo le permiten sindicatos fascistas y se suspenden los ayuntamientos electos y se nombran otros nuevos. De esta manera, el Partido Nacional Fascista garantizaba el control sobre las provincias y localidades. Se tomó el poder sobre la radio y lo usó como medio de proliferación de propaganda oficial, nacionalizándola. También se toma el control sobre la prensa cotidiana y periódica. Además se crea la ONB, el cual tenía como una de sus funciones el condicionamiento y entrenamiento de niños, jóvenes y adolescentes. Finalmente se firma un contrato que reconoce la religión católica como una religión del Estado y se le otorga poder sobre la educación. En esta última etapa del fascismo se presentaron muchos cambios territoriales, ya que como su nombre lo indica, pretendían expandir sus ideologías. Italia concibió acuerdos bilaterales con Francia y formó el eje Roma-Berlín. Además, el régimen fascista se expandió por Alemania, Lituania, Albania, Etiopía y Austria. Más adelante ocurrieron invasiones a Abisinia por el Imperio Italiano. El patriotismo italiano se vio fortalecido por la invasión a Etiopía. Mussolini conformó el eje Roma-Berlín junto a Hitler. Además, sus últimos movimientos estratégicos fueron expandir embajadas y aliados diplomáticos. Más tarde, Mussolini trata de huir a Suiza, sin embargo, fue capturado y después ejecutado, dando fin al creador del fascismo. Se desarrolló una guerra civil en Italia. Los alemanes e italianos iniciaron la Segunda Guerra Mundial. Bajo las órdenes del rey Víctor Manuel III, Mussolini es arrestado y encerrado en el Hotel Campo Imperatore. En el año 1943, Mussolini es rescatado bajo la Operación Roble, la cual fue comandada y ejecutada por los alemanes. Más tarde, bajo el liderazgo de los alemanes, se forma la República Social Italiana. Informar que recibimos una cinta inédita que data 1940 de Mussolini dando un discurso en la Plaza Italia. Veámoslo. Camisas negras de las revoluciones, hombres y mujeres de toda Italia, italianos, habitantes de todas las regiones del mundo, más allá de los océanos y de las montañas, escuchad. Una hora solemne en la historia de la patria está a punto de sonar. 20 millones de italianos están reunidos en las plazas de Italia. Es la más grande manifestación de toda la historia del género humano. 20 millones de italianos, pero un solo corazón, una única voluntad y una sola decisión.
Esta manifestación demuestra que la identidad de Italia y el fascismo es perfecta, absoluta e inalterable. Solo cerebros reblandecidos en ilusiones pueriles o aturdidos por la más profunda de las ignorancias pueden pensar lo contrario, pues ignoran lo que es la Italia fascista de 1935. En la sociedad de naciones, en vez de reconocer el justo derecho de Italia, se atreven a hablar de sanciones. Hasta que se demuestre lo contrario, me niego a creer que el pueblo de Gran Bretaña, el verdadero, quiera verter su sangre y empujar a Europa por la vía de la catástrofe, por defender un país africano universalmente reconocido como bárbaro e indigno de figurar en un pueblo civilizado. Sin embargo, no podemos fingir ignorar las eventualidades del mañana. A las sanciones económicas responderemos con disciplina, con nuestra sobriedad y con nuestro espíritu de sacrificio. Y eso fue todo por hoy. Los esperamos mañana a la misma hora, en el mismo canal. Gracias por sintonizar y buenas noches.